Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Dávila y los invito nuevamente a ver este nuevo video que les traigo trabajando áreas y perímetros dentro de una hoja de cálculo. Comenzamos. Bien, para comenzar iniciaremos con el cuadrado, el cual en este ejemplo tiene una medida de 43 centímetros por lado. Recordemos las fórmulas. Para sacar el perímetro nos dice que debe de ser lado más lado más lado más lado, es decir, la suma de los cuatro lados. Y para sacar el área es la multiplicación de lado por lado. A continuación vamos a ver cómo podemos hacerlo directamente en una hoja de cálculo. Lo que realizaremos ahora sería abrir un documento que ya tengo creado en la aplicación de Numbers, la cual ya tiene algunos parámetros, por ejemplo los cuatro lados, el área donde voy a colocar las fórmulas, y les estoy poniendo los ejemplos arriba y abajo para que en una sea para sacar el perímetro y en la otra sea para sacar el área. Bien, recordemos entonces la fórmula para el perímetro, que es la suma de los cuatro lados. Bien, para esto voy a colocar los cuatro lados. Cada lado quedamos que tener una media de 43 centímetros. Ahí ya los tenemos los cuatro. Y en la columna E vamos a calcular la fórmula. La fórmula está muy sencilla porque únicamente tenemos que sumar esas cuatro celdas si convertimos todo esto a una hoja de cálculo. Recordemos que para una fórmula o una hoja de cálculo iniciamos con un signo igual. Vamos a seleccionar la primer celda, que en este caso sería el lado 1, es decir, la celda A4, más la celda B4, más la celda C4, más la celda D4. Bien, y con esto tenemos la suma de los cuatro lados. Sería el lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. Ok, verificamos en la palomita. Y ahora nos dice que la suma de los cuatro lados son 172, en este caso serían centímetros, lo que mediría nuestro perímetro. ¿Ok? Vamos a continuar ahora con el área, que es igual. Necesitamos los valores de los lados. Voy a escribir de todos modos los cuatro, aunque no los requerimos, pero voy a poner los cuatro. Tenemos 43, 43, 43 y 43. Bien, vamos a hacer la fórmula. La fórmula nos dice que es la multiplicación de lado 1 por lado 2. Ok, para iniciar la fórmula, como toda fórmula, primero signo igual. En este caso seleccionaremos la celda A10 por la celda B10. Ok, ahí tenemos la fórmula, la verificamos con la palomita y nos da que es un total de 1849 centímetros cuadrados, ya que es un área. Ahora continuaremos con el rectángulo, el cual tiene una base de 57 centímetros por una altura de 27 centímetros. Recordando la fórmula, es similar a la del cuadrado, realmente es la suma de los cuatro lados. En este caso se representa por la base, más la altura, más la siguiente base, más la siguiente altura. Bien, esa será la fórmula para calcular el perímetro. Y para calcular su área, nos dice que es base por altura. Vamos a hacer la fórmula y todos los cálculos en Numbers para ver cómo se realizaría esto. Ok, para hacer las operaciones vamos a tener que aplicar los valores que ya nos dieron, que en este caso fue de 57 y 27 de altura. Entonces voy a colocar los valores, cada uno de acuerdo a su lado. En este caso sería el lado 1, que sería un total de 57 centímetros. Entonces escribimos 57. En el lado 2 serían 27 centímetros. El lado 3 serían 57 centímetros. Y por último, 27 centímetros. Bien, ahora similar a la fórmula que utilizamos para el cuadrado, pues es la suma de esas cuatro celdas. Entonces técnicamente la fórmula quedaría de la siguiente manera. Como toda fórmula, primero signo igual. Colocamos la primera celda, que en este caso sería A4, más B4, más C4, más D4.
¿Ok? Rectificamos nuestra fórmula, dando un toque en la palomita verde. Y nos dice que ahora nuestro perímetro es de 168 centímetros. Ahí tenemos toda la fórmula como quedaría. Y vamos ahora a calcular lo que es el área. Igual, vamos a escribir los valores. En este caso sería 57. Una altura de 27. Nuevamente 57 y 27, aunque no lo requerimos, pero los estoy poniendo como referencia. Bien, recordemos la fórmula, nos dice que es base por altura. En este caso, pues tenemos que hacer una multiplicación de las celdas A10 por B10. Bien, comenzamos como siempre con un signo igual. Seleccionamos la primera celda, que sería A10 por B10. ¿Ok? Damos un toque en la palomita para verificar mi fórmula. Nos dice que son 1539 centímetros cuadrados. Y listo, con eso tendríamos el perímetro y el área del rectángulo. Bien, ahora vamos a seguir con el triángulo. En este ejemplo tenemos una base del triángulo de 30 centímetros por una altura de 23 centímetros. La fórmula nos dice que para calcular el perímetro lo debemos de hacer sumando los tres lados. Sería lado más lado más lado más lado. Y para calcular el área nos dice que la fórmula es base por altura sobre 2. Vamos a ver esto cómo se vería en una hoja de cálculo. Bien, para comenzar con el triángulo tenemos nuevamente mi formato que ya habíamos visto. Colocamos las medidas de los tres lados. En este caso tenemos 30 centímetros de un lado, 23 centímetros del otro lado. Ahí ya tenemos el valor de 37.80, que es la medida que me faltaba. Bien, la fórmula nos dice que hay que sumar los tres lados. Para ello comenzamos con toda fórmula, un signo igual. Sumamos el primer lado, que sería A4, más B4, más C4. Y nos dice que, ya verificando la fórmula, nos da un total de 90.8. En este caso, pues serían centímetros. Bien, ahí tenemos ya el cálculo para sacar el perímetro. Ahora vamos a continuar con el área. Recordemos que la fórmula nos dice que es base por altura sobre 2. Aquí vamos a tener que utilizar los paréntesis dentro de la fórmula. Bien, voy a crear la fórmula. No importa que todavía no tenga los valores, los voy a crear y ahorita que nos calcule nada más. Bien, signo igual, abrimos paréntesis. En este caso es la multiplicación primero de A10 por B10. Cerramos paréntesis y vamos a hacer una división que sería entre el número 2. Colocamos toda la fórmula, la verificamos, damos un toque en la palomita, ahorita nos dice que es 0, no importa, no hay ningún problema. Vamos a agregar los valores. Nos dice que la altura es de 23 y la base es de 30. Una vez que capturemos los datos, nos dice que el área total de nuestro triángulo es de 345 centímetros cuadrados. Bien, ahora tenemos el ejemplo del círculo, en el cual este ejemplo tiene un radio de 15 centímetros, un diámetro de 30 centímetros, y nada más como nota, les recuerdo que en este caso, por ejemplo, pi va a valer 3.1416. Es la simplificación de todo el número infinito que normalmente es lo que nos aparecería en el cálculo total. Bien, la fórmula nos dice que para calcular la circunferencia, es decir, el perímetro, es pi por diámetro. Y para calcular el área nos dice que es pi por radio al cuadrado. Existe otra fórmula para calcular la circunferencia, que esa la vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ahora vamos a calcular la circunferencia, es decir, el perímetro de lo que vendría siendo un círculo. Para ello necesitamos los valores. En este caso mi diámetro es de 30 centímetros y mi radio es de 15 centímetros. En este caso vamos a ocupar la fórmula de pi. La fórmula de pi se saca escribiendo dentro de la fórmula pi, abriendo y cerrando un paréntesis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos vamos a posicionar en la celda donde vamos a colocar la fórmula, que en este caso sería en la celda E4. Como toda fórmula, vamos a poner primero el signo igual, lo colocamos ahí el signo igual,
Bien, una vez que está colocado, vamos a escribir pi, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis para que se coloque el valor de pi. Ahora nos dice que es por el diámetro. Para esto le pondremos por A4. Ok, verificamos que nuestra fórmula está correcta, le damos una palomita y nos dice que el total es de 94.25 centímetros. Les decía que existe otra fórmula para también poder calcular la circunferencia. Ahorita les voy a poner el ejemplo de la fórmula en pantalla para que la podamos analizar. Nos dice que la circunferencia es multiplicar 2 por pi por radio. ¿Cómo lo vemos en la hoja de cálculo? De la siguiente manera. Como toda fórmula, vamos a poner primero el signo igual, abrimos un paréntesis, le ponemos el número 2, bien, vamos a cerrar el paréntesis, ahora ponemos el signo de por, vamos a poner el valor de pi, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, nuevamente por el radio, que en este caso sería en la celda B4. Bien, comprobamos con la palomita. Nos va a dar un resultado. Aquí nos da una diferencia porque yo en la celda no tengo dos decimales. Voy a cambiarlo desde la brochita, en formato, en la información de número. Aumento los decimales a 2. Salimos de las opciones. Y vemos que el resultado es lo mismo. 94.25 con las dos fórmulas. ¿De acuerdo? Bien, ahí estamos viendo los dos resultados. La primera fórmula y la segunda fórmula. ¿De acuerdo? Ahora vamos a continuar con lo que es el área para nuestro círculo. Para ello vamos a colocar la fórmula y los valores. Bien, comenzamos por el radio. El radio se supone que tiene una medida de, con el diámetro con una medida de 30 centímetros más el radio de 15 centímetros. La fórmula nos dice que es pi por radio al cuadrado. Aquí vamos a ocupar la potencia para poder calcular esto. Bien, como toda fórmula, ponemos el signo igual, ponemos pi por, en este caso vamos a poner potencia. El número va a ser el radio, en este caso el radio está en B10, entonces seleccionamos la celda B10 y vamos a cambiar el exponente para elevarlo al cuadrado. Entonces ponemos un 2, ¿ok? Verificamos la fórmula. Bien, ahí la estamos viendo. Ok. Igual vamos a simplificar la fórmula para que sea más fácil. En la brochita, formato, información de número, aumentamos nada más 2 decimales. Y nos va a decir que el área total es de 706.86 centímetros cuadrados. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Trabajando en una hoja de cálculo con áreas y perímetros, con estas 4 figuras. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, también darle una manita arriba y visitar mis redes sociales, así como mi sitio web. Muchas gracias y hasta pronto.